Hola, bendiciones a todos. El apóstol Pablo en su primer carta a los Corintios habla de la sabiduría de este mundo, la cual dice el apóstol está enloquecida. Pero en el capítulo 2 y versículo 7, el apóstol habla de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Pablo dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Me llamó la atención los términos que el apóstol utiliza. ¿Por qué Pablo se refiere a la sabiduría oculta? La sabiduría de Dios en misterio. Y me puse a indagar sobre este particular y encontré algunas cosas interesantes. En principio, quiero someter ante usted que hay cosas que el mundo espiritual no conocen de los diseños de Dios, ni los ángeles, ni el mundo espiritual de maldad. Por ejemplo, cuando el Evangelio hace referencia a la venida del Hijo del Hombre, Marcos 13:32 dice que ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun los ángeles que están en el cielo conocen el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, habla de cosas que anunciaron los que predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo y que aún los mismos ángeles anhelan mirarlas. Versículo 12, para leerlo con toda propiedad. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro está diciendo que hay gente que ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, que incluso los mismos ángeles fascinados quieren mirarlas. El apóstol Pablo también da a entender que el mundo espiritual de maldad ignora muchos de los diseños divinos. Por ejemplo, la revelación de la cruz. Los príncipes de este siglo no conocieron esa sabiduría, esa revelación, y por eso crucificaron al Señor, porque si la hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. La revelación de la cruz para ellos estuvo velada y oculta. El mundo espiritual llegó a pensar que la cruz era la muerte y la vergüenza de Cristo, pero por el contrario, en la cruz nuestro Salvador triunfó y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo habla para dar mayor certeza a este punto. En Efesios capítulo 3 y versículo 10, Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es extraordinario, porque Pablo está diciendo que la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Esto me provoca adoración y gozo, porque el ser humano es menor a los ángeles, es menor en capacidades al mundo espiritual, pero la gracia infinita de Dios ha querido que a través de la iglesia la multiforme sabiduría del eterno Dios sea dada a conocer al mundo espiritual. Por eso la palabra dice que este tesoro ha sido depositado en vasos de barro. Llego a la conclusión que la revelación es un acto de la soberanía y sobre todo de la gracia del Señor. Finalmente, quiero citar cuando Jesús
se goza en su espíritu. Y allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 21, leemos lo siguiente: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Jesús está diciendo que hay cosas que el Padre se quiso reservar, hay cosas que el Padre quiso ocultar para revelarlas a quien en su voluntad estaba dispuesto. Por eso Pablo dice, esa sabiduría de Dios en misterio fue predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Jesús dice más. En el versículo 23, Lucas 10, volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados sois, les dijo el Señor. Por eso Pablo dice que esa revelación, esa sabiduría desata gloria, fue predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Cada vez que la revelación se activa en alguien, le cambia la vida. Cada vez que la revelación se activa en alguien, lo transforma, lo bendice, le imparte gloria. Allí está José el soñador. La revelación lo sacó de la cárcel y lo llevó a esferas de gobierno en Egipto. Daniel, la revelación le quitó el estatus de deportado y lo llevó a esferas de autoridad en el imperio en donde le tocó vivir. A Ruth, la revelación la sacó de la pobreza, de la desesperanza, la hizo una mujer empoderada y próspera, y por si esto fuera poco, la conectó a la simiente mesiánica. Oro a Dios que en nosotros se active la revelación sobre la persona del Señor Jesucristo, que en nosotros se active la revelación de la palabra. Jesús le dijo a la samaritana: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Que nuestros ojos sean abiertos, que esa sabiduría oculta, esa sabiduría de Dios en misterio provoque gloria y nos cambie la vida definitivamente. Un abrazo y mil bendiciones.